estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la cadena de suministros y sus fases. Es muy importante conocer esta cadena de suministros. Muchachos, les quiero comentar que en los últimos tiempos los medios de comunicación hablan con cierta frecuencia de la crisis de la cadena de suministros y los problemas que esa situación genera, ¿cierto? Pero entonces sabemos definir con exactitud qué es la cadena de suministros y por qué es importante. Hoy les quiero preguntar eso. Muchachos, hoy por hoy las redes por las que se mueve el comercio internacional revisten una enorme complejidad, tanta que cualquier alteración en un punto de la llamada cadena de suministros puede ocasionar un terremoto, ¿cierto? Un terremoto logístico global. Y esto lo vemos en un año en particular que ocurrió esto, que fue en el año 2021, cuando un buque bloqueó el canal de Suez. Entonces hoy queremos explicar un poco acerca de esa cadena de suministros y por qué es clave, ¿cierto? Para garantizar un abastecimiento global. Vamos a iniciar definiendo esa cadena de suministros. Entonces hablamos que la cadena de suministros es un ciclo completo, ¿cierto? Que recorre una mercancía. Desde su etapa de producción, cuando aún solo existe la materia prima, hasta que ya es un producto manufacturado, elaborado y listo para entregar al cliente. Todo este recorrido, entonces, es lo que comúnmente se conoce como cadena de suministros. Y para que funcione de forma fluida y sin interrupción alguna, entonces requiere una coordinación perfecta, donde debemos de tener la organización de todo este proceso de abastecimiento sobre la cadena de suministros. Entonces allí vemos que debemos de gestionar la cadena de suministros y que para eso implica diseñar una perfecta transacción en los eslabones, ¿cierto? De cara pues a aumentar la eficiencia, de aumentar esa productividad en el desarrollo de estas competencias. Entonces la clave de esto es gestionar el proceso en su conjunto, ¿cierto? Desde la obtención de la materia prima hasta que el producto esté manufacturado y llegue a su destino, ¿cierto? Que este destino es el cliente final. Allí entonces hablamos acerca de logística y cadena de suministro. Yo les pregunto a ustedes, ¿logística y cadena de suministro serán lo mismo? ¿Ustedes qué me dicen? Vamos a opinar ahorita en un cuestionario que les voy a dejar. Entonces, muchachones, aunque muchas veces se utiliza en contextos similares, no son conceptos idénticos, no son iguales. Porque podríamos decir que la logística entonces es un eslabón más de la cadena de suministros y se encarga de la gestión de tres fases. Vamos a conocer esas tres fases. Primera fase entonces el almacenamiento de productos y mercancía. La segunda fase la organización del transporte. Tercera fase entonces la distribución de los productos y la mercancía hasta el cliente final. El concepto de la cadena de suministros es mucho más amplio, ¿cierto? Abarca entonces desde la planificación previa a la producción hasta otras tareas adyacentes, ¿cierto? Como por ejemplo el marketing, la venta, toda esta parte de potenciar, de adquirir clientes, de empezar a mover, porque al fin y en cuentas nos movemos a partir del dinero, ¿cierto? Y las empresas contratan y las empresas invierten para poder adquirir más y abonar a su capital. Y para esto, desde el sector logístico, desde el sector de marketing, de ventas, es fundamental. ¿Por qué? Porque desde marketing pueden hacer una buena publicidad, desde ventas pueden hacer un buen pedido, pero si desde el área logística no hacemos un buen despacho de la mercancía, el proceso quedó a medias, en la cual podemos perder mucha clientela.
Entonces todo debe estar alineado, todos deben de trabajar igual. Vamos a conocer las 5 fases principales de la cadena de suministro. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que existen muchos tipos de cadena de suministros. Una mercancía fabricada en Taiwán, pongámosle como ejemplo Taiwán, que se vende en una tienda minorista en Europa, pasa por una cadena de suministros más compleja que un producto fabricado y distribuido dentro del mismo país. La cadena entonces de intermitentes, de eslabones, allí entonces decimos que abarca todo lo que tiene que ver acerca de la distancia, de la complejidad de la operación, de crear diferentes seguimientos. Entonces vamos a ver el primero, ¿cierto? La primera fase. Y la primera fase importante para que todo funcione adecuadamente es la planificación. Entonces cada empresa debe valorar sus opciones de estrategia, ¿cierto? Orientadas pues en los productos. Por ejemplo, entonces debe decidir dónde va a adquirir la materia prima o los componentes para esta elaboración, si es proveedores nacionales o extranjeros, o si se va a producir bajo demanda o para ganar stock, o si se va a subcontratar, ¿cierto? Alguna parte para que realicen cierta producción. Esto lo vemos mucho cuando hacemos contratación a terceros, más que todo en la parte manufacturera, en las confecciones. Allí ocurre mucho eso. Sobre eso, entonces la planificación también implica diseñar las instalaciones, ¿cierto? Tanto de la fabricación como el almacenamiento de estos productos, de esta mercancía, y ajustar todo el proceso a los objetivos empresariales de la compañía. Y es allí donde definimos qué es lo que queremos, para dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, cómo debemos de organizar, cómo debemos de tener rotulado por orden cronológico, ubicado nuestra mercancía. Recordemos que toda la mercancía, toda clase de mercancía no tiene el mismo manejo, no tiene la misma organización, no tiene el mismo mecanismo de almacenamiento. Todo cambia según la mercancía que estamos comercializando. Tenemos como segundo el aprovisionamiento. El aprovisionamiento, entonces, una vez planificado el proceso productivo, hay que comprar la materia prima, ¿cierto? Y componentes para la elaboración de esto. Esto implica entonces elegir el proveedor, negociar precios y diseñar estrategias de compra. Allí entonces miren que en primera fase hacemos un trabajo administrativo, donde montamos toda la planeación y desarrollo de lo que vamos a realizar. Cuando vamos al aprovisionamiento es porque ya tenemos esa estructura y allí es donde hablamos. Empezamos a hacer negocios, a interactuar, a conocer, a convertir eso que estaba en ideas en una realidad. El tercer punto es producción. Entonces en esta fase se organiza el ciclo de fabricación de los productos, desde su diseño hasta la condición de almacenamiento, del empaquetado, que más convenga, ¿cierto? Entonces allí tenemos por cajas, allí tenemos embalajes, diferentes tipos de embalajes según la clase de mercancía. La fase entonces de producción también implica cumplir con las normas vigentes de cada tipo de producto. Allí entonces conocemos que los que fabrican y demás alimentos o comercializan, entonces deben de tener un INVIMA y deben de tener una empresa legalmente constituida. Igual esto abarca todo. Toda empresa debe estar legalmente constituida. ¿Con qué? Con Cámara de Comercio, RUT. Debe pagar entonces a las entidades legales todo lo que aquello corresponde con IVA, retención en la fuente, declaración de renta, entre otras cosas. Como cuarto punto, entonces vemos la expedición y comprende todos los pasos desde que se recibe una consulta del cliente hasta que se conforma el pedido. Allí entonces esto abarca más el área administrativa, pero en base a lo comercial. Y es allí donde la persona encargada del área comercial tiene esa cercanía al cliente y hace la toma del pedido
para que posterior a ella entonces se pueda organizar el pedido y despacharlo adecuadamente según el requerimiento del cliente. Entonces allí también se debe diseñar un plan de transporte y de entrega. Cómo entonces vamos a asignar una ruta específica para que esos productos lleguen según lo acordado con el cliente. Entonces, en un momento oportuno, cumplimiento entonces con los días, con el embalaje, con la clase de mercancía. Como quinto, entonces es el retorno. Y el retorno en ocasiones podemos decir, muchachos, que los productos expedidos vienen de vuelta por diversas causas, ¿cierto? Productos entonces defectuosos o al límite de su vida útil, errores en el envío, cambio de artículos. De esta fase entonces se ocupa lo que llamábamos logística, ¿cierto? Logística inversa, que también entonces gestiona pues el retorno de estos envases, embalaje por temas de reciclaje. Esto es lo que logramos identificar entonces acerca de las devoluciones, que para una empresa es de gran afectación cuando a mí me devuelven un producto, cuando a mí me devuelven algo porque está defectuoso, porque está perdiendo ya su vida útil. ¿Por qué? Porque vendría a ser una pérdida. Allí debemos de disminuir eso y si no lo mantenemos bien, no tenemos un control de esas fechas de expedición y demás, podemos hacer que nos veamos en gran afectación con pérdida de clientes, porque una devolución fuera de que uno pierde dinero, ¿cierto? Porque es una inversión que como empresa están realizando, esperando obviamente una remuneración económica, que allí entonces es el pago de esa mercancía para usted poder cubrir sus gastos y necesidades, y en el momento de la devolución usted no le cubren absolutamente nada como empleador, usted lo debe cubrir todo si quiere mantener a su cliente. Estas cadenas de suministro, muchachos, son fundamentales, son especiales. ¿Para qué? Para hablar acerca de la cadena de suministros y cada una de sus bases, para lograr este objetivo de ¿qué? De hacer un buen proceso en el área logística.